La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sea con vuestros corazones y vuestros pensamientos. En Yeshua HaMashiach, en Cristo Jesús, con esta bendición les saludo en este día para compartirles el último capítulo de la miniserie que estamos transmitiendo acá en el canal Libre por la Verdad. Si estás por primera vez acá, pues te doy la bienvenida y te agradezco por tomarte tu tiempo, por visitarnos, y te animo a que compartas tus comentarios, pongas preguntas, respuestas, ideas, sugerencias, pues estamos acá para edificarnos mutuamente. La serie que tenemos, que la hemos llamado El Reino y los Esforzados, refiriéndonos al reino de Dios y la fe que demanda de los ciudadanos que viven, que han de vivir esforzados en vivir una fe activa, fervientes en el Espíritu. En este último capítulo quiero compartirles el principio de vivir esforzados para no caer jamás. Nos vamos a estar basando en una palabra que escribió el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos del 3 al 11, y vamos directamente al asunto. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a vuestra fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué pasaje más práctico y más lleno de enseñanzas que vamos a exprimir aquí ahora como quien exprime un cítrico. El pasaje habla de esforzados y este esfuerzo es descrito de manera práctica, pero la inspiración por la cual el apóstol Pedro le dice esforzados es basado en la bondad de Dios. Las exhortaciones que los siervos de Dios nos dejaron inspirados por el Espíritu fueron muchas veces basadas precisamente en la manifestación de la bondad de Dios. Así hizo Pablo, así hizo Moisés, así hizo Juan. Muchas veces lo mismo hace el apóstol Pedro acá en los versículos 3 y 4. Comienza este pasaje diciendo precisamente por eso, la Nueva Versión Internacional, por esto mismo, una traducción alternativa de la Reina Valera, por esta razón, según la Biblia de las Américas. Son traducciones alternativas a la exhortación apostólica de esforzarnos a poner todo empeño. Cuando alguien realmente entiende todo lo que Jehová, nuestro Dios y Padre, ha hecho por él y de la manera en que lo ha hecho, pues se siente motivado a vivir agradecido a tanta bendición en lugar de despreocuparse de su manera de vivir. Hay quien piensa que nos acercamos a Dios basados en el temor y ciertamente cuando nos sentimos en peligro pues buscamos ayuda, pero lo que realmente nos lleva al arrepentimiento es el entendimiento de la bondad de Dios, de lo bueno que nuestros señores. La gracia y el amor de Dios nos hacen entender que no hay otra respuesta adecuada que no sea vivir para su gloria y su honra. Este pasaje de la Escritura nos muestra que la manera correcta es siendo diligentes en la fe, que es el estilo de vida que agrada al soberano. Añadir se refiere a proveer para alimentar, sustentar, por lo que las virtudes del carácter que se van a describir aquí son como alimento, sustento, como nutrición para la fe genuina. Este estilo de vida describe el comportamiento de alguien que ama y teme al Dios verdadero, y esto es lo que también se conoce como una vida piadosa. Traducciones como la Reina Valera usan todo lo que pertenece a la piedad. La palabra griega para piedad es eusebeia, piedad, devoción, una conducta que honra a Dios. Aprovecho acá, este momentito acá que aparece un término griego, para, aunque ya respondí, pero alguien puso un comentario en el canal
sobre, más o menos decía así como, Dios cometió un error entonces al dejar que se escribiera el Nuevo Testamento en griego. Porque yo estaba comentando acerca del discipulado, que la mejor manera de entender el término discípulo, característica de un discípulo, es atendiendo su contexto hebreo, porque es de ese contexto que Jesús habló. Y mi respuesta es que no hay ningún error en escribir el Nuevo Testamento en griego. De paso, es un hecho verídico que la mayor cantidad de testimonios, de documentos como testigos de los escritos del Nuevo Pacto, de la vida de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, lo tenemos en griego. No hay otro libro en toda la historia que tenga más testimonio de la antigüedad como el Nuevo Testamento. Es incomparable. Lo que digo es que aunque la mayoría de los libros se escribieron en griego, yo considero, y no soy el único, tenemos testimonio de los conocidos padres de la iglesia que escribieron, que el Evangelio como Mateo se escribió en hebreo. Pero sin duda los que escribieron no fueron judíos, fueron gente hebrea y su manera de pensar, su manera de vivir, su fe está basado en la cultura hebrea y en los escritos hebreos. Por eso no estoy hablando de desechar el griego, por el contrario, el griego es un testimonio, es un testigo importante, pero no podemos obviar que el griego viene basado en la mentalidad de la filosofía y en la revelación de Dios no parte, no nace de la filosofía griega, sino de la revelación que él entregó al pueblo de Israel. Solamente un comentario por si alguien lo lee también y bueno, queda aclarada la duda. Agradezco a la persona que escribió y realmente desearía que muchos más escribieran, así que Dios bendiga. Eusebeia es un término griego que describe la palabra piedad, devoción tal vez es un término mucho más conocido para los que hablamos castellano en la actualidad, que no es otra cosa que una conducta que honra a Dios. La buena noticia es que contamos con el apoyo del poder de Dios mismo cuando nos decidimos por conducirnos de esta forma, por vivir piadosamente. La otra parte de esta declaración es que el nivel de la piedad que nosotros demostremos, que nosotros vivamos, va en proporción con el conocimiento que se tenga de Dios. Mientras más conozca a Dios, más se va a inclinar mi corazón, se va a decidir, se va a apasionar por vivir piadosamente. Por esto, las Sagradas Escrituras nos animan una y otra vez a que seamos diligentes en los asuntos espirituales. En este mundo no se puede vivir de manera espiritual siendo pasivo, siendo mediocre. El espíritu, la vida en el espíritu demanda diligencia, devoción, pasión, disposición a sacrificar. La vida que agrada a Dios verdadero se inicia con el poder y el conocimiento de su ser, es decir, con el poder de Dios y con el conocimiento de Dios. Pero su desarrollo, el crecimiento en la vida piadosa, depende del empeño que cada creyente ponga al vivirlo. Comienza en Dios, su destino final es Dios, pero su desarrollo, el nivel de crecimiento espiritual estará siempre en correlación con el empeño, con la pasión que el creyente ponga en desarrollar este estilo de vida. Para poder llegar a la plenitud de vida que Dios nos ha facilitado por mediación de Jesucristo, hay que invertir en ella. El que no invierte en la vida natural, la física, pues no la desarrolla al máximo, mucho más en la vida en el espíritu. El que no invierte, el que no se apasiona, el que no dedica tiempo y recursos a la vida en el espíritu, no podrá alcanzar la plenitud que Dios ofrece en Cristo. Esto demanda dedicación, tiempo, práctica, la disposición de sacrificar y cosas semejantes. Un claro ejemplo de ello es la indicación que el apóstol Pedro nos da en este pasaje que estamos tratando acá, de añadir ciertas virtudes a la fe. ¿Qué hay que añadir a la fe? Notemos que este proceso se inicia una vez que la fe esté en nosotros. Dice, añadir a vuestra fe. La fe es el primer resultado de la revelación de Dios en nuestras vidas. El primer encuentro que tenemos con Dios, con la palabra de Dios, trae como resultado fe. Palabras que nos son reveladas cuando Dios abre nuestro entendimiento. Lo primero que despierta es fe. Así está en Romanos 10:17. La fe viene, la fe se manifiesta por el oír el mensaje de Dios, por oír la palabra de Dios. Ahora, es sobre esa base de regalo que Dios ofrece, como está en Efesios 2:8, que somos salvos por gracia mediante la fe. Y la fe es un don de Dios, es un regalo. La base es este regalo de Dios, es esta fe que Dios despierta por mediación de su palabra y de su espíritu. Ahora, sobre esta base debemos nosotros edificar, añadir, sin olvidar que le amamos porque Él nos amó primero.
¿Qué hay que añadir a la fe? Pedro nos da una lista de 7 virtudes necesarias para la fe. La primera, que en algunas traducciones le llaman virtud, usa la palabra arete, que suena como en español arete, y ahí creo que hay un poco de conexión lingüística y esa palabra español que trae es como un adorno que embellece a las mujeres. Arete significa virtud, cualidad excelente, mérito, fama. Por eso esta palabra se puede traducir como excelencia. Para poner un ejemplo, la virtud que conocemos nosotros en nuestros idiomas occidentales, aquí estamos nuevamente hablando de idiomas, es una realidad evidente. Podríamos poner muchísimos ejemplos de lo que significa una palabra hoy y lo que significó en aquel tiempo y lo que significa en diferentes idiomas dentro del mismo castellano. No es lo mismo una palabra en Ecuador que en La Habana que en Madrid. La virtud que conocemos en nuestros idiomas describe una integridad de ánimo, una bondad de vida, pero el término griego empleado se refiere a una cualidad de excelencia, de nobleza, algo que merece elogio o algo a través de lo cual se adquiere buena fama. Por ejemplo, el mismo Pedro usa esta palabra en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde dice que ahora somos pueblo escogido, real sacerdocio, linaje escogido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Es la misma palabra, virtud. Nosotros debemos proclamar las virtudes de Dios. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que proclamemos aquello que hay en Dios que es excelencia, que lo hace famoso, que lo hace digno de honra y alabanza. Así que hemos de añadir a nuestra fe eficiencia, excelencia a nuestro estilo de vida, porque en comunión con Dios, la realidad es que Dios nos eleva a un estándar diferente de vida. También porque Él es digno, Él merece la mejor versión de nosotros. Él merece que nosotros hagamos todo el esfuerzo y que pongamos todo el empeño de representarlo en este mundo con nuestra mejor versión. Así está en Filipenses 4:8 y vamos a echarle un vistazo a este pasaje. Les enseño acá el manuscrito griego para que podamos comprobar la palabra. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y vea que aquí usa la palabra arete, que es si hay virtud alguna. Y está hablando de cosas, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre. Y usa la palabra aquí virtud. Combinando esto con la exhortación de Pedro, que debemos añadir a nuestra fe virtud, nos está diciendo que pongamos empeño en darle excelencia a la fe que profesamos. Una segunda cosa que el apóstol recomienda es que añadamos conocimiento. La palabra gnosis, la palabra conocimiento, comprensión inteligente, entender, percibir. Es la capacidad de descubrir y poder discernir. Cuando se habla de conocimiento, no es solamente la acumulación de datos de la realidad de las cosas, sino que el conocimiento verdadero ha de manifestarse siempre en la práctica. Cuando se habla de conocimiento, la palabra bíblica de conocimiento habla de una relación íntima que produce fruto. Usa la palabra hebrea da'at, por ejemplo, cuando dice en Génesis, capítulo 3, y Adán conoció a Eva y ella dio a luz un hijo. La palabra conoció, ¿qué significa? Que tuvieron relaciones maritales. Por eso el conocimiento está descrito como algo que es una relación que produce un fruto. Y cuando se habla de conocimiento, cuando uno conoce bien una persona, adquiere la capacidad de diferenciar a esa persona entre muchas otras, descubriendo lo que esa persona no es. Muchas veces pongo el ejemplo de la gente que trabaja con billetes, con dinero, con el banco, etcétera, que su esfuerzo primario no es en descubrir, en conocer todos los billetes falsos, sino en conocer cada vez mejor el verdadero. Una vez que tienen la sensibilidad y el conocimiento de todo lo que lleva un billete verdadero, cada vez que le cae un billete falso en la mano le es fácil de reconocer. En la revelación bíblica, la preocupación suprema del conocimiento es el conocer al Dios verdadero. Así está en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, donde dice que quiera gloriarse, que se gloríe en esto, que me conoce a mí, dice Jehová. Échele un vistazo, que es un pasaje precioso. Y no es algo anunciado en fórmulas ni en explicaciones, sino que el conocimiento de Dios se muestra por los resultados que produce en el comportamiento ante Dios
y ante los demás. La persona que dice conocer a Dios, la manera que tiene de demostrarlo es por su comportamiento. Un comportamiento en conformidad a la naturaleza de Dios, un comportamiento en conformidad a la voluntad de Dios que nos ha revelado en su palabra. Si uno dice que le conoce, pero no vive conforme a su voluntad, pues en realidad no le conoce. Tenemos este ejemplo clásico y poderoso al cual deberíamos atender en Mateo capítulo 7, donde dice, y no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Mateo 7, 21 al 23, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Él dice, apartados de mí, yo no los conozco. Y les llama hacedores de maldad. Aquí les dejo de tarea estos dos pasajes, Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 y Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Dominio propio, autocontrol, templanza, son sinónimos. La palabra enkrateia, que significa dominio propio, templanza, continencia. Y este describe el tener el control o dominio sobre las cosas y especialmente sobre uno mismo, sobre nuestro yo. El ser humano tiene la tendencia de tener dominio del otro, pero la Escritura nos llama a tener dominio propio. Y este es parte del fruto del Espíritu, descrito en Gálatas capítulo 5, versículo 23. Por lo que no se trata de una cualidad intrínseca del ser humano, algo que el ser humano puede generar por sí mismo, sino que es el producto de la acción de la presencia de Dios en la vida del creyente por mediación de su Espíritu. Dominio propio es algo que nosotros debemos ejercitar, pero la capacidad viene de Dios en nosotros. Por eso, el dominio propio que podamos poner en práctica estará siempre en dependencia de cuánto nos hemos rendido a Dios, cuánto hemos puesto su voluntad como la norma de nuestro comportamiento, de cuánto dependemos de su gracia y de su favor. A nosotros lo que nos corresponde es ponerlo en práctica mediante la fe. Pero el dominio propio nace de esta relación que tenemos con Dios. Pedro, en su primera carta, capítulo 1, hablando del dominio propio, lo describe así. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Nos toca la disposición esta. Dice, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Y vea como él combina acá, dice, actúen con inteligencia, tengan dominio propio, que toda vuestra esperanza esté en la gracia, pero nos toca a nosotros tomar la decisión de no seguir viviendo más conforme al molde que traímos del mundo, sino vivir poniendo en práctica los principios del reino. A la fe hay que añadir también paciencia. Paciencia en el sentido de perseverancia, de constancia. La palabra es hypomoné y significa perseverancia, persistencia, constancia, resistencia o aguante. Y la perseverancia se relaciona con la paciencia y con la esperanza. Ahora, no es la mera capacidad de esperar algo, sino la capacidad de padecer sin alterarse hasta recibir aquello que se espera. Por lo tanto, la perseverancia no es algo pasivo, sino es saber soportar las calamidades de la vida aguardando confiadamente en la promesa de victoria. El término perseverar en sí mismo describe la capacidad de perseverar y mantener un rumbo en contra de una corriente que viene en contra. No se puede ser pasivo en la fe si se quiere perseverar, y la fe requiere de nosotros perseverancia. La constancia se demuestra cuando pasamos por diversas pruebas, pero sin una esperanza firme no se puede resistir hasta el final. Una fe que se esfuerza por añadir quedará automáticamente protegida en medio de los procesos de prueba que tendremos que atravesar. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 36, quiero que lo leamos juntos. Vamos a tomar un poquito más de contexto. Vamos a leer a partir del versículo 32. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Y ahora vienen los versículos en cuestión. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar.
necesitan perseverar para que después de haberse mantenido cumpliendo con la voluntad de Dios, reciban todo lo que Él ha prometido. Este es un ejemplo claro de lo que perseverancia significa. A la perseverancia hay que añadir devoción, y devoción tengo puesto yo acá, y es la palabra piedad, la palabra eusebia que vimos al comienzo del texto, que significa una conducta que honra a Dios. Este término apunta hacia un modo de vida que se vive con la mirada puesta en Dios. No es simplemente un culto externo, ni un mero concepto de la existencia de un ser superior, ni tampoco un ideal, sino que inspirada por el amor de Dios y surgida de la fe en Él, abarca un diario vivir para honrar al Señor como creador y redentor, con un afecto especial por las cosas santas. La devoción contiene un aspecto voluntario. Es una pasión voluntaria por Dios y por su reino. 1 Timoteo 4, versículos 7 y 8, te lo dejo de tarea. A la devoción, añadir amor fraternal. El término acá es Filadelfia, que es amor o afecto fraternal, que también se puede traducir como hermandad. Esta es una manifestación del amor, en este caso específico, es hermandad. Un amor sincero por los hermanos, y la palabra se puede referir tanto a los hermanos físicos, hermanos de sangre, o a los hermanos de la fe, que es más bien, desde mi punto de vista, el uso que Pedro le da acá. Añadir amor fraternal es amor fundamentalmente por los hermanos de la fe en este contexto. Otro ejemplo está en 1 Pedro 1:22. Este amor es posible a partir de la purificación que el Señor efectuó en nuestro interior. La fe genuina, póngame atención acá, la fe genuina demanda que el afecto fraternal caracterice nuestro caminar, y no solamente por medio de palabras, sino también con actitudes de servicio mutuo. Son muchos los ejemplos que tanto el Señor Jesucristo como los apóstoles enfatizaron en este tema. Por ejemplo, Juan dijo: ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto y odiar a tu hermano a quien ves? Es imposible. La falta de afecto fraternal nos hará tropezar, por lo que esta es una virtud que no nos puede faltar si queremos vivir una fe victoriosa. Y Dios mismo pone cuidado de que así sea. Mateo 25, del 31 al 46, te lo dejo de tarea. Te estoy dejando bastante tarea porque quiero que participes. No quiero que lo recibas todo aquí en bandeja, como decimos en Cuba. Y séptima virtud, agape, amor. El vocablo griego agape es el más utilizado en el Nuevo Testamento para describir el amor de Dios. Describe un amor más profundo y de mayor alcance que el amor fraternal. Por eso están diferenciados aquí en este texto. Para hablar del amor fraternal se usa el término Filadelfia, y para hablar de este tipo de amor que tiene una naturaleza mucho más profunda, usa un término diferente. El amor en las Escrituras representa un sentimiento que impulsa a la entrega de sí. Y antes de que alguien diga, no, no es un sentimiento, es una decisión, ciertamente es una decisión, pero que incluye un elemento de pasión. Y ese elemento de pasión es un sentimiento que impulsa a aquel que ama a la entrega de sí mismo, a extenderse para agarrar aquello que ocasiona este amor. Amar, por lo tanto, es ir en busca de. Y el mayor ejemplo de todos, bueno, es el amor de Dios, descrito magistralmente por el mismo Señor Jesucristo en Juan 3:16. Dios ama porque el amor es correspondiente a su ser. Dios es amor. Consecuentemente, como Dios por amor se acercó a nosotros, se nos reveló, Dios nos exige. Pablo lo pone escribiendo a los Corintios en la segunda carta. El amor de Dios nos obliga, nos exige que todo lo hagamos basado en el amor. Gálatas 5:6 es otro ejemplo. Que el amor aparezca al final de esta lista de virtudes que han de ser desarrolladas no significa para nada que ha de ser lo último que debe añadirse, sino más bien es la corona y a la vez el sustento de este estilo de vida que por la gracia de Dios se nos demanda de aquellos que han experimentado la salvación. Primero a los Corintios 13, versículos 1 al 3, un pasaje clásico. Los dejo también de tarea para que vean lo fundamental. Y lean todo el capítulo 13, por favor, de lo crucial del amor, de lo supremo, la supremacía del amor. El desarrollar nuestra fe trae frutos a la vida, tanto presente como en el mundo por venir. Si estas cualidades abundan en nosotros, dice el apóstol Pedro, que por un lugar harán que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Evitarán que seamos inútiles e improductivos. Y solamente en estas dos palabras se puede hacer un estudio maravilloso
del contraste entre el que no tiene esta característica sería lo contrario de improductividad y de utilidad. Y Pedro dice que si añadimos estas cosas con esfuerzo, si nos esmeramos, pues seremos productivos, seremos útiles. Dice que nos protegerán de caídas. Dice, no caerán jamás, afirma el apóstol Pedro. Dice que nos prepararán para una amplia entrada al reino eterno. Por lo tanto, vale definitivamente la pena levantarse a vivir apasionadamente la fe que hemos profesado en Jesucristo. Es de mucho mérito sufrir o sacrificar lo que sea necesario para vivir manifestando las virtudes de aquel que nos sacó de las terribles tinieblas en que vivíamos para introducirnos en el reino de su luz admirable. Hay una plenitud de vida al estar relacionados con Dios que se puede manifestar en nosotros y a través de nosotros. Pero esto requiere de los creyentes que involucremos todo el corazón en lo que estamos viviendo. Y cuando hablamos de corazón, no nos estamos refiriendo solamente al término sentimental o pasional que tenemos, sino nos estamos refiriendo a toda la plenitud del concepto bíblico de corazón. Y acá en el canal tenemos un estudio que se llama, si mal no recuerdo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Uno de los primeros estudios que pusimos acá en el canal, que te lo recomiendo y te voy a poner acá el link para que puedas ir y estudiar juntos sobre el concepto bíblico de corazón. Vamos a terminar esta serie, este estudio, leyendo la primera carta del apóstol Pedro, el primer capítulo entero. Y este pasaje es el último desafío que les dejo en esta serie, el reino de Dios y la fe de los esforzados. Podemos empezar en el versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de esto. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Por eso, y aquí viene la exhortación, por eso, es decir, basado en todos los argumentos que Pedro ha presentado hasta aquí, y esta es la razón por la cual leí el contexto anterior. Este es el corazón, el meollo del tema. El desafío viene ahora, pero es importante entender el contexto. Como decía al principio del estudio, las exhortaciones la mayoría de las veces son basadas en el amor, en la bondad, en lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado
en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Yo creo que este pasaje es la conclusión perfecta para esta pequeña serie de estudio bíblico. De todo este pasaje se puede sacar, pero mucho más contenido. Esto ha sido simplemente como una llamita de fuego que espero que Dios, por su espíritu, despierte y avive en cada uno de nosotros, que vivamos una fe apasionada, diligente en lo que estamos haciendo. No somos perfectos aún no se ha manifestado todo lo que somos como hijos de Dios en Cristo Jesús, pero en la medida que avanzamos en este tiempo y nos dedicamos a vivir de manera esforzada, pues Cristo va siendo cada vez más revelado en nosotros. Su gloria será conocida hasta lo último de la tierra, y este proceso no es otra cosa que el discipulado. Esa es la pasión de nuestro corazón y esperamos tenerte acá. Si has llegado al final de este estudio es porque estás interesado por la palabra de Dios y glorificamos a Dios por tu vida. Y si no te has unido al canal, pues por favor suscríbete, danos un like, compártenos con todos tus contactos en las redes sociales y quédate, únete a nosotros para juntos seguir estudiando y sacando las perlas, los tesoros que hay en la poderosa palabra de Dios. Hasta el retorno de nuestro Mesías Yeshua, que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová te mire con agrado para poner en ti su favor, para hacerte bien y llene tu corazón de su paz. Shalom.